Bienvenidos a esta nueva sesión. Este día continuamos trabajando lo que es la estructura for. Para ello vamos a comenzar con una retroalimentación. Dentro de la retroalimentación es importante hablar de diferentes palabras asociadas. A estas alturas, pues al ver las numeraciones que tenemos acá, usted ya tiene que tener una idea a qué estamos haciendo referencia. Iteración. La primera palabra asociada a la estructura for o cualquier estructura repetitiva, hasta el momento solamente hemos trabajado la estructura for. Iteración hace referencia o es sinónimo de repetir. Vamos a iterar 5 veces, 10 veces, 20 veces o vamos a repetir ese proceso 20 veces. Luego, variable de control. La variable de control básicamente tiene como función llevar el control de las iteraciones. Cuando hablamos del control de las iteraciones es si se va a repetir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y si ustedes se recuerdan va evaluando una condición. Si esa condición es verdadera, repite el ciclo, y si es falsa, finaliza el ciclo. El ciclo son todas las instrucciones que se van a repetir dentro de un proceso. Esta variable de control puede comportarse con incrementos o con decrementos. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en esta parte que yo tengo acá, incremento más, cuando yo estoy especificando el incremento de más, significa que mi variable de control, cada vez que realizo una ejecución, se va a ir actualizando en un valor de 1. O puede darse el caso también que no sea un incremento, sino que sea un decremento de 1. O si fuera el caso que yo quisiera ir cambiando esos incrementos, puede darse el caso también que lo planteemos de la siguiente forma. Supongamos que mi variable de control se llama z. Le ponemos z más igual 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que se ejecute, mi variable de control se va a ir incrementando en 10 unidades. O puede darse el caso acá que mi variable de control, yo le puedo llamar j menos igual 2, por ejemplo. Entonces, son otras formas de cómo nosotros podemos trabajar. Todo va a depender si me piden que genere algo en forma ascendente o que genere algo en forma descendente. Luego viene la parte de lo que son los acumuladores. Recuérdense que al inicio que comenzamos a trabajar este tema les decía, antes de que nosotros no habíamos visto las estructuras repetitivas, sino que solamente un algoritmo secuencial y estructuras de selección, tal como es la estructura if, la estructura switch, nosotros teníamos que declarar una variable para cada uno de los elementos que tuviésemos que trabajar, más que todo haciendo referencia a mi variable de entrada. En el caso de mis estructuras repetitivas, supongamos que yo quiero trabajar con 100 números, no necesito declarar 100 variables para almacenar esos 100 números, sino que nosotros, dependiendo de qué es lo que estemos trabajando, nos vamos a auxiliar de variables que van a hacer función de acumulador. Y ese acumulador lo que va a ir haciendo es ir guardando. Por ejemplo, si la primera vez ingresamos el valor, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, perdón, si la primera vez ingresamos el valor de 10, la segunda vez 20, 30, 40, pero si ustedes se fijan, como estoy con una estructura repetitiva, este valor, el primer valor de 10, lo almaceno en mi variable, luego 20, luego 30, luego 40, pero este valor no se va perdiendo porque lo voy acumulando. Y si ustedes se recuerdan, el acumulador tenía una forma similar a la que les decía, suma igual a suma más el valor a acumular. Entonces, esa era como la plantilla que nosotros teníamos que utilizar, valor a acumular. Lo que me están pidiendo que yo vaya acumulando, y esto yo lo voy a utilizar siempre dentro de una estructura repetitiva, y eso me va a permitir que no vaya perdiendo los valores. Y supongamos que en los ejemplos que hemos visto me dicen trabaje con 100 valores, yo no necesito declarar 100 variables, sino que solamente necesito declarar mi variable donde voy a ir almacenando cada uno de los valores y mi acumulador para ir guardando ese valor de cada iteración y no perderlo. Luego vienen los conteos. Estos conteos nos van a servir a nosotros para llevar o para obtener cantidades. Por ejemplo,
quiero saber cuántos estudiantes ya entregaron las 3 actividades. Entonces, cada vez que se cumpla esa condición, yo le voy a ir sumando 1. Entonces, por ejemplo, de repente a su tutor yo le puedo decir, de los 20 estudiantes, 15 ya me entregaron las 3 actividades. Entonces, yo voy haciendo un conteo de esas condiciones. Todo aquel alumno que cumplió a entregar el ejercicio de actividad de la semana 1, semana 2, semana 3, si cumplió esas 3 condiciones, entonces yo voy a realizar el conteo y cada vez que se cumpla voy en este caso, sumar 1. Es decir, que en otras palabras, me quedaría la fórmula así, conteo igual a conteo más 1, para que vea la diferencia. Un acumulador va a ir guardando un valor, en este caso variable, y cuando nosotros hagamos el conteo es la misma fórmula del acumulador, solo que en vez de irle sumando una cantidad variable, le va a ir sumando una cantidad fija que por lo general es 1, ¿verdad? Les pueden decir cuántos estudiantes viven en X lugar, cuántos estudiantes les gusta la pizza, cuántos estudiantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las palabras asociadas a la estructura for y su significado. Esa es nuestra retroalimentación. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ejercicio planteamiento 1. Hay 2 versiones de este ejercicio. Dice, crear un programa que muestre el siguiente patrón. Cuando nosotros ejecutemos, me va a aparecer automáticamente este patrón. Yo sé que fácilmente usted me puede decir, lo hago con 3 impresiones y ya. Sí, sería una forma de resolverlo. Pero acá le está diciendo claramente que tiene que hacer uso de la estructura for. Porque si fueran 3 líneas, igual usted pone 3 out y le pone asterisco, al segundo 2 asteriscos y al tercero 3 asteriscos y lo solucionó. Pero ¿qué pasa si este patrón fuera de 1000 líneas, por ejemplo? Entonces usted ya no va a poner 1000 veces out. Entonces aquí es donde aparece la utilidad de la estructura for. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que, la primera parte es esta, la segunda parte no la haga caso ahorita. Para comenzar, tenemos que comprender el problema. Si nosotros hacemos, en este caso, fíjese bien, me dice crear un programa que muestra el siguiente patrón. De entrada, usted tiene que analizar con qué tipo de datos va a trabajar, porque si usted se fija, aquí no estoy trabajando con ningún número entero ni decimal. Entonces, asterisco, la segunda vez 2 asteriscos, la tercera vez 3 asteriscos. Entonces, este es un símbolo. Entonces, estamos hablando que en Java yo no puedo declararlo como entero, ni tampoco como decimal, ni como long, ni como boolean, sino que esto es un string. Entonces, de entrada, yo sé que voy a trabajar con un tipo de datos string. Y si usted observa, la primera vez que se ejecute el programa, cuando se ejecute el programa, usted va a ver que va a imprimir un asterisco, 2 asteriscos y después 3 asteriscos. Entonces, si usted analiza esto, este comportamiento de este patrón que primero vamos mostrando un asterisco, luego 2 asteriscos y luego 3 asteriscos, sería un concepto de acumulador o de conteo. Otra vez, si yo lo que quiero es, fíjese bien en mi programa, que la primera vez me imprima un asterisco, luego 2 asteriscos y luego 3 asteriscos, sería un concepto de acumulador o sería un concepto de conteo. Ok, si usted analiza bien, sería un concepto de acumulador. Eso es lo que nosotros vamos a acumular. Ahí usted va a decir, mire, pero esta fórmula aplica solamente para números. No, aplica también para texto. Suma igual a suma más lo que quiero acumular. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, en este caso, a hacer esta parte, lo que vamos haciendo es concatenando. En la primera iteración puso nada más un asterisco. En la segunda iteración tomó el asterisco anterior y lo concatenó con el segundo asterisco. Recuérdese que concatenar significa poner a la par. Luego viene en la tercera iteración, colocó los 2 asteriscos de la ejecución anterior,
más el nuevo asterisco. Esto, para que lo comprendas, como cuando usted imprime y dice el resultado es, entre comillas, coma, más, y coloca la variable. Si usted observa el resultado en pantalla, no aparece el signo más, sino que aparece el mensaje y a continuación aparece el valor de la variable. ¿Qué estamos haciendo ahí? Concatenando. Entonces lo mismo acá. Partiendo de ello, entonces nos vamos a ir a ver la solución en NetBeans. Fíjense bien, mucho ojo, es una estructura for. Ya vimos que vamos a trabajar con acumuladores, pero no va a ser un acumulador entero ni decimal, sino que va a ser un acumulador de tipo string. Mucho ojo con eso. Y acá el patrón le está diciendo cuáles van a ser los valores de mi variable de control. Mire, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esos van a ser los valores de mi variable de control. Entonces nos vamos a ir a NetBeans para que veamos la solución. Ok, partiendo de esto, entonces venimos, yo ya tengo acá la clase patrón y vamos a llamar el main. Llamamos el main y fíjense bien, para el ejemplo que nosotros tenemos acá, el usuario no tiene que estarme ingresando nada, sino que automáticamente cuando se ejecute el programa me va a tener en este caso que generar este patrón. Entonces, como el usuario no tiene que ingresar nada, no vamos a declarar ningún objeto, pero sí tenemos que declarar variables. Entonces vamos a declarar como string la variable suma. Entonces ese va a ser el acumulador, ¿sí? Y luego venimos, ¿vamos a tener otra variable más? No. Entonces venimos, voy a declarar como string mi variable suma y la voy a inicializar. La voy a inicializar con un asterisco. Aquí está, ¿ves? String suma, aquí me lo está marcando, pero por eso no hay problema. Entonces vengo, la voy a inicializar como un asterisco. Es como cuando usted ponía, por ejemplo, edad, y a veces el programa le pedía que usted inicializara la variable. Entonces viene y hace esto. Es decir, que en otras palabras, cuando yo inicializo una variable entera, tengo que inicializarla con 0. Y cuando inicializo una variable string, puedo inicializarla con un espacio. Solo que en este caso, debido a la naturaleza del ejercicio, la primera línea que yo voy a imprimir tiene que ser un asterisco. Entonces, por esa razón es que al momento que yo declaro la variable, la voy a declarar en este caso como un string y la inicializo acá. Entonces, como no hay ninguna captura de datos, no hay no tengo que declarar, perdón, mi objeto, entonces me voy al forcito de una sola vez. Entonces declaro el for. Entonces, como el número de líneas, cada una de las líneas significa las repeticiones. Cada una de las líneas significa las repeticiones. Entonces venimos acá y yo le voy a decir que for va a iniciar en 1 y va a finalizar en 4. Entonces, ¿por qué? Acuérdese que puedo poner 4 o puedo poner menor o igual a 3. Y aquí tengo esto. Entonces vamos a poner acá 4. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Nada más voy a hacer lo siguiente. Voy a venir y le voy a decir que imprima asterisco. No puedo hacer solamente eso, sino que voy a utilizar aquí mi acumulador. Suma va a ser igual a suma más lo que deseo acumular. Suma igual a suma más lo que deseo acumular. Entonces, como yo deseo acumular acá un asterisco, le voy a poner esto acá. Entonces, como observará, me quedaría esto, suma igual a suma más asterisco. Esto omítalo, esta impresión por el momento omítalo. Entonces, la primera vez que yo imprima, ¿qué valor va a tener suma? Ah, va a tener asterisco. No tiene que tener asterisco, perdón, sino que tiene que tener un espacio. Así, perdón. Les había dicho que, por ejemplo, si nosotros tenemos la variable edad, nosotros la inicializamos con 0, ¿sí? Pero una variable string la vamos a inicializar con un espacio. ¿Qué significa este espacio? Solamente poner las comillas y ya estuvo. Entonces, ok, ahora que ya tenemos esto, significa que la primera vez suma va a ser igual. ¿Qué tengo en suma? Tengo un espacio. ¿Qué del espacio? Más asterisco.
Esta sería la primera vez. Eso es lo que se me va a imprimir, pero ahorita lo vamos a ver. So, y le voy a poner acá zoom. Voy a imprimir zoom. Entonces lo vamos a ejecutar para ver el resultado, para ver qué es lo que me va a dar como resultado. Entonces vamos a volverlo a ejecutar y aquí está, ¿ves? Mira, aquí está. Aquí lo vamos a poner. Viene, lo repitió 3 veces. Entonces la primera vez dice suma igual a suma más asterisco. Si usted observa acá. Entonces viene, ¿qué va a imprimir en pantalla básicamente? Un asterisco. Luego la segunda vez suma, ya ahí ya no vale 1, sino que ahí vale 2. Suma igual a suma. ¿Qué valor tiene suma? Tiene asterisco más asterisco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese más concatena, pone a la par. Nos vamos a la tercera vez. Ahora ahí ya no vale 1, sino que ahí vale 3. Entonces viene y dice suma igual a suma. ¿Qué valor tenía suma? Aquí es cuando i es igual a 1. Entonces eso es lo que se va a imprimir. Aquí es cuando i es igual a 2. Y aquí es cuando i es igual a 3. Entonces cuando i es igual a 3, se ejecuta esta fórmula. Suma, bueno, para cada una de las iteraciones se ejecuta la fórmula. Suma igual a suma. ¿Qué valor tengo en suma? Lo que tenía en la iteración anterior. ¿Qué tenía en la iteración anterior? Asterisco, asterisco, más asterisco. Entonces le agrego otro asterisco. Ahora i vale 4. Viene y es igual a 4. 4 es menor que 4, falso. Entonces viene finaliza. Y ahí está. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Hemos utilizado siempre los mismos conceptos, solo que hemos utilizado en este caso como un tipo string, para que usted observe que esta fórmula que venimos trabajando no se aplica nada más solo con números, sino que también lo podemos aplicar con, en este caso, texto. Vale. La otra versión, este sería el planteamiento 1. Ahora vamos a hacer un cambio a esta otra versión. Una vez comprendida la forma de trabajar el ejercicio anterior, se realizarán las siguientes modificaciones. Al ejecutarse el programa, el patrón debe imprimirse con n filas. 1, 2, 3. Aquí tengo 3 filas, pero ahora me está diciendo n filas. Es decir, en la imagen anterior, el patrón se debe imprimir nada más con 3 filas. Ahora debe de tener n filas. Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Y además, al ejecutar el programa, el usuario debe indicar el símbolo a utilizar. Acá no me estaba preguntando cuál era el símbolo. Ahora sí me está preguntando. Entonces, dos cosas. ¿Cuántas filas va a tener si quiero que este patrón, que pareciera ser como un árbol, se va a imprimir con 3, con 20, con 50? Pero no necesariamente va a ser un asterisco, sino que tiene que ser, en este caso, cualquier símbolo. Entonces pensemos un momentito qué cambios tenemos que hacerle al programa, porque ahora sí ya lleva captura de datos y lleva 2 capturas de datos, una para las filas y uno para el símbolo del patrón. Y si se fija, el símbolo del patrón sería un string y el número de filas sería un entero. Entonces desde aquí usted ya tiene que tener claro que tiene que trabajar con 2 objetos. Entonces veamos, vamos a hacer la modificación. Bueno, voy a agregar otra clase para que no nos vayamos a confundir. Le voy a poner patrón versión 2. Vamos a ver, patrón ver 2. Igual podríamos haberlo hecho en la misma, pero la idea es que comprendamos toda esta parte, ¿verdad? Va, PSVM. Entonces, ahora sí, vamos a declarar 2 objetos porque necesito en este caso capturar el número de filas y necesito capturar el símbolo. Ok, entonces tenemos lo siguiente.
Hemos creado dos objetos porque el número de filas es un entero y porque el simbolito es un texto. Entonces, a mi objeto que voy a utilizar para los números se llama fila y para el símbolo se llama figura. Declaro mi variable n. N va a ser la cantidad de filas, perdón. Y he declarado dos strings, el símbolo y la suma. Recuérdense que la suma va a ser mi acumulador y el simbolito va a ser la figurita con la cual vamos a generar el patrón. Entonces venimos y lo que hacemos es mandarle un mensaje al usuario y le decimos ingresar el número de filas para el patrón, valores positivos. Capturo, entonces aquí estoy utilizando mi objeto de filas. Antes de comenzar a hacer todo el proceso, tengo que verificar que n sea mayor a 0. Si eso se cumple, voy a hacer toda la lógica del ejercicio. Y si no, le voy a decir, cariñito, la cantidad debe ser positiva. Acuérdense que hay que ser amables con el usuario. Entonces, seguimos, ¿verdad? Quiero ver, esa llavecita sería fin main. Porque recuérdense que de repente ya van creciendo más los ejercicios y pues tenemos que tener claro todo eso. Y aquí está el fin clase. Vale. Entonces únicamente se va a dibujar el patrón si n es mayor a 0 y me explico por eso. Voy a colocar un for porque ya vimos que para generar el patrón va a ser utilizando un forcito. Hasta el momento acá no me ha pedido que inicialice mis variables. Más adelante cuando las utilice, si me pide, pues vamos a generarlo, ¿verdad? Vale. Pero antes de colocar el for, voy a pedir el simbolito. Entonces vengo acá y voy a poner un show, ingresar la figura para el patrón. Ingresar la figura para el patrón y lo capturamos, ¿verdad? Entonces la voy a poner acá, la voy a guardar en mi variable que se llama simbolito. Voy a utilizar el otro objeto, figura, punto. ¿Qué métodos me sirven a mí para capturar un texto? Tengo el método next que me permite capturar cualquier letra y tengo el método nextLine. ¿Cuál es la diferencia? Next me permite capturar valores sin espacios y nextLine captura espacios. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera poner Juanito espacio de la Virgen, por ejemplo, si yo utilizara next solamente me va a capturar la primera palabra, mientras que nextLine me captura los espacios que hay entre cada palabra. Esa es la diferencia. Pero para este caso pues vamos a utilizar next porque solamente voy a ingresar un simbolito. Entonces vengo y tengo esto acá. Vale, ya tengo. Únicamente voy a pedir el símbolo si se cumple que n sea mayor a 0. Entonces le voy a poner acá 1. Si se recuerdan, en el ejemplo anterior yo ya sabía que mi límite era 3. Pero en el ejemplo de ahora, mi límite no va a ser 3, sino que mi límite va a ser n. Entonces lo voy a poner acá, menor o igual a n. Este va a ser mi límite. Va a iniciar en 1 y va a finalizar en n. Por esa razón se pide que n sea positivo, porque supongamos que ponemos el valor de menos 1. Menos 1, fíjese bien, 1 es menor que menos 1, falso, entonces se saldría del for. Por eso n tiene que ser positivo. Entonces ahora que nosotros tenemos acá esto, vamos a poner suma más igual simbolito. Y ahí tengo mi acumulador y ahora sí, mire, me está pidiendo, miren, inicialice la variable suma. Entonces le doy clic acá a esto, nuevamente cuando yo lo pongo acá, inicialice, fíjese bien, la variable suma. Y otra forma de inicializarlo es poniendo la palabra null o sencillamente podemos hacerlo así también. Las dos formas son válidas directamente. Vamos a ver qué me dice acá. Así lo vamos a dejar. Las dos formas son válidas directamente. Se puede poner esto null o sencillamente poner los espacios tal como lo hemos trabajado. ¿No entiende esta expresión? Recuérdese que esa expresión es igual, suma igual a suma más simbolito. Es lo mismo. Y acá que nos hace falta, solve, y vamos a imprimir
simbolito. Y aquí está. No vamos a imprimir simbolito, vamos a imprimir suma. Y aquí está. Entonces vamos a guardar cambios, aunque al momento de ejecutarlo sea así, vamos a ver el resultado. Ok, entonces tenemos el programa de esta manera, solamente hemos hecho un pequeño cambio. No vamos a utilizar acá el null, sino que le vamos a, así como lo habíamos manejado al inicio, vamos a inicializar suma con comillas indicando el espacio en blanco. Y acá voy a agregar un sort solamente para ver la diferencia en el patrón generado. Ya le voy a explicar por qué. Solamente vamos a poner eso. Lo voy a ejecutar. Si se fijan, los únicos cambios que le hice fue esto. Lo inicialicé. El programa me había puesto con null, pero lo más correcto es que hagamos esto. Entonces, y luego después de capturar, perdón, no es después del número de filas, sino que es después del simbolito. Voy a imprimir esta línea para que veamos la diferencia con respecto al valor que ingresé y el patrón que voy a generar. Entonces lo voy a ejecutar. Ingresa el número de filas. Si yo ingreso, por ejemplo, quiero menos 5, y toma el valor de 1, 1 es menor o igual a menos 5, falso, se sale, ¿verdad? Entonces, ahora sí lo vamos a ingresar correctamente, le voy a decir 5, ingresar la figurita del patrón, entonces voy a poner esto, por ejemplo, esta va a ser mi figura del patrón, una carita sonriente, que así deben estar todos ustedes, ¿verdad? Y aquí está, ¿ves? Puse esta línea para que no se confundiera usted que, mire, ¿por qué 2 veces me repite 1? No, este es el valor que yo ingresé y este es el patrón. Una carita, 2 caritas, 3, 4, 5. Suma lo que tiene sería el primer valor, que sería un espacio, más el simbolito que ingresé y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, jóvenes, entonces por este día llegamos acá con esta sesión. Yo les pido de favor que pues ojalá puedan tener el tiempo para que puedan trabajar en ello, por favor. Tómense ese tiempo, organícense. Yo sé que esta modalidad no es tan fácil para ustedes, que algunos han de tener muchas dificultades, pero tengan siempre presente que todo lo que se esfuercen siempre va a tener su fruto al final. No crea que esto es solo por ir pasando el tiempo y ya, ¿verdad? Todo lo que se esfuerce va a tener su fruto al final. Para aquellos que han dejado la dinámica de estar consultando los videos, háganlo. Los primeros 2 videos tienen más de 100 visualizaciones, de ahí los demás han tenido pocas visualizaciones. Entonces la única forma de cómo usted va a entender es si usted toma cada una de las clases, pero si no las toma, entonces va a ser bien difícil que nosotros podamos poder avanzar en este contenido. Si se fija, hemos ahondado bastante en la estructura FOR porque hay una gran variedad de situaciones que se pueden dar. Entonces cuídense mucho y primero Dios, pues nos veamos pronto. Adiós.